1. Mi hermano fue de los pocos en aquella época que estudió la secundaria. Podría enlistarte todas las razones por las que eso no era nada común para la gente que vive aquí en el pueblo, pero estoy seguro de que ya te las imaginas. Falta de oportunidades le llamo yo. Además, la escuela ni siquiera estaba cerca de la casa. Para llegar había que salir bien temprano y atravesar campos y arroyos secos, caminar unos 9 kilómetros por pura brecha de terracería. Diario, ida y vuelta. En ese entonces solo iban a estudiar 2 chamacos del pueblo. Se juntaban por necesidad más que por gusto. Mi hermano Fernando y un muchacho que se llamaba Damián. Ni siquiera se caían bien, pero se acompañaban porque iban al mismo lugar y no tenía sentido que cada quien se fuera por su lado cuando juntos podían defenderse mejor, no sé, de algún animal salvaje. Eso era lo único que uno podía imaginar como peligro en aquel entonces. Para irse a la escuela siempre se encontraban justo a la salida del pueblo, bajo un árbol viejo y seco. Damián vivía a solo unas casas de ese punto, nosotros como a 3 cuadras grandes por donde termina el empedrado y comienza el campo abierto. Una mañana, Fernando nos contó que esperó a Damián en el sitio de siempre, pero no apareció. Esperó de 5 a 10 minutos, no más. Ya se iba cuando se le ocurrió regresarse para asegurarse de que su compañero estuviera bien, y si no, tomar camino para que no se le hiciera tarde a la escuela. La mamá del muchacho salió rápido cuando Fernando tocó la puerta, diciendo que Damián se sentía mal y que por eso no iba a ir a la escuela. Mi hermano dijo que sintió algo de alivio. A veces se iban todo el camino callados y era incómodo. Damián era así, muy callado, serio, siempre con la vista perdida. Hoy seguramente le habrían diagnosticado algún trastorno o síndrome, pero en ese entonces la gente solo le preguntaba en broma si le había comido la lengua el gato. No era mal muchacho, pero Fernando nunca terminó de sentirse cómodo con él. Esa tarde, cuando Fernando regresaba de la escuela, todavía no había entrado al pueblo, cuando vio que la mamá y la hermana de Damián estaban esperándolo justo al lado del camino. Lo interceptaron plantándose enfrente de él. Se quedaron mirándolo sin decir nada. Los ojos de ambas enrojecidos y la boca temblándoles como si quisieran hablar, pero las palabras no les salieran. Mi hermano, incómodo y confundido, preguntó cómo seguía Damián. La señora se puso a llorar. Ahogándose en sollozos, reveló que su hijo estaba muerto. Fernando iba a preguntar qué había pasado, pero la hermana se adelantó. Le preguntó directamente si algo raro había ocurrido el día anterior en la escuela, porque cuando Damián llegó a la casa venía extraño. ¿Raro cómo?, preguntó Fernando. La mamá le explicó mientras secaba lágrimas con la manga del vestido que su hijo había regresado con una energía muy diferente a la habitual. Dijo que apenas podía mantenerse en pie, que se le doblaban las piernas y balbuceaba palabras sueltas como si olvidara lo que quería decir, o como si de pronto no supiera dónde estaba. Luego contó algo peor. Damián había pasado horas rascándose frenéticamente la piel, como intentando arrancársela, dejando sus brazos y piernas en carne viva. También se sangró la nuca. Por la noche vino la fiebre intensa, imparable. Durante toda la madrugada estuvo ardiendo, delirando y vomitando.
En cuestión de horas se deterioró tanto que cuando estaba amaneciendo, ni siquiera podía despertar. Estaba, según contó la madre, como dormido pero con los ojos abiertos, inconsciente, retorciéndose en convulsiones. Mi hermano la escuchaba callado, con los ojos muy abiertos, aterrorizado. Él sabía perfectamente lo que había ocurrido. Sabía por qué estaba así el muchacho, pero no encontraba momento para interrumpir a la mujer. Lo picó una araña, dijo finalmente con la voz seca, señalando hacia un árbol cercano. Le saltó precisamente de ahí, de ese árbol. El árbol estaba como a unos 400 metros, pero se distinguía claramente desde donde se encontraban. La señora comenzó a caminar en dirección al árbol con pasos rápidos, desesperados. Fernando la siguió de cerca, todavía aturdido por la noticia. Cuando llegaron, la señora empezó a inspeccionar el árbol con ansiedad, pasando sus manos por el tronco rugoso. No tardó mucho en darse cuenta de que estaba rodeada de arañas. Las había por todos lados, subiendo lentamente por las ramas secas, deslizándose en silencio por la corteza, colgando delgadas y casi invisibles en hilos brillantes bajo la luz del sol. Eran arañas enormes, similares a esas que llaman cazadoras, pero mucho más grandes. Algunas alcanzaban fácilmente el tamaño de un libro abierto, con patas largas y gruesas, articuladas como los dedos de una mano descarnada. El cuerpo era robusto, marrón oscuro, cubierto por un pelaje fino y áspero. Los ojos, diminutos y numerosos, reflejaban la luz con un brillo inquietante que recordaba a pequeños cristales negros. Al moverse, lo hacían con rapidez nerviosa, con la certeza amenazante de un depredador silencioso. Cuando Fernando contaba esta historia, imitaba muy bien el salto aterrorizado que dio la señora al descubrirse rodeada de aquellas criaturas espantosas, sacudiéndose frenéticamente la ropa mientras retrocedía entre gritos de espanto y desesperación. Mi hermano intentó calmarla y fue ahí cuando les contó lo que había ocurrido el día anterior. Damián venía caminando con una vara larga, de esas que agarras por inercia cuando encuentras tiradas en el camino. Venía entretenido, golpeando el suelo, las piedras, los matorrales secos, pero justo cuando pasaron junto al árbol, ese árbol viejo y torcido que marcaba el punto donde el empedrado se terminaba y comenzaba el monte, Damián alzó la vara y le dio un golpe a la rama más baja como por juego. Fue un golpe rápido que apenas sacudió la madera, pero mi hermano lo escuchó bien. En ese momento no le dieron importancia. Ni Damián ni él se dieron cuenta de nada raro. Siguieron su camino, hablando de lo que fuera, o en silencio como siempre, hasta que mi hermano notó que el otro se comportaba un poco extraño. ¿Estás bien?, le preguntó Fernando con curiosidad. Su compañero respondió con voz temblorosa que ya varias veces había sentido una mano acariciándole lentamente la espalda. Mi hermano, confundido, le pidió que se detuviera para revisarlo. «A ver, voltea», le ordenó, y cuando Damián se giró lentamente, Fernando vio aquella enorme araña aferrada a su camisa, moviendo sus patas con lentitud escalofriante. Damián se paralizó del miedo. Respiraba con dificultad,
Quedó incapaz de articular palabra alguna. Mi hermano buscó con urgencia una rama larga para desprenderla, pero cuando regresó con ella, la araña ya no estaba. Había desaparecido, probablemente saltando al suelo o bajando silenciosamente por su cuerpo. ¿Te picó?, le preguntó mi hermano preocupado, pero Damián no contestó. Siguieron caminando hacia el pueblo y Damián permaneció callado todo el camino, tocándose obsesivamente la parte trasera de la cabeza. ¿Por qué no me dijeron para llevarlo al hospital?, preguntó la mamá. Se echaron a caminar hacia el pueblo, los tres con la cabeza agachada, pensando. Llegaron juntos hasta la entrada y entonces ocurrió lo que nadie jamás se habría esperado. Ahí estaba Damián, de pie, justo a la entrada, inexplicablemente vuelto a la vida. Hubo una pausa como de 5 segundos. Después, su mamá corrió a abrazarlo con lágrimas de incredulidad y alivio. El muchacho lucía muy débil, demacrado, como alguien que apenas había logrado salir de una enfermedad grave. La hermana, por su parte, sostuvo la mano de Damián solo unos segundos, pero de inmediato sus ojos reflejaron determinación. Tenía otra cosa en mente. Entró rápidamente a su casa y salió enseguida con algo que nadie pudo distinguir. Algo que cargaba firme entre sus manos mientras caminaba resuelta y apresurada. Fue directo a quemar el árbol. Unos 15 minutos después, desde el pueblo vimos cómo una columna de humo negro se levantaba lentamente al cielo. A lo lejos se podían distinguir las llamas naranjas consumiendo con voracidad la madera reseca. Aquella muchacha, sin titubear ni arrepentirse, había decidido acabar con el mal de raíz. Estaba quemando hasta las cenizas el árbol que servía de guarida para esas arañas malditas. El muchacho no volvió a ir a la escuela. De eso fue lo único que nos enteramos, porque como te dije al principio, mi hermano no era muy cercano a él. Solo era su acompañante en el camino y su compañero de salón, nada más. Sin embargo, como unas 2 semanas después, unas compañeras se le acercaron a Fernando en el receso. Le pidieron que las llevara a la casa de Damián. Lo estimaban, querían saber de él. No entendían por qué no había vuelto. Querían saber si estaba bien. Esas chicas eran algo parecidas a él, tímidas, calladas, de las que no levantan la mano ni la voz. Fernando dice que le dio la impresión de que estas chicas, al ver desaparecer a Damián, se dieron cuenta de que ellas también podrían desaparecer sin que nadie hiciera nada. Cuando llegaron a la casa, fue la señora quien salió a recibirlos. Les agradeció el gesto, pero no las dejó pasar. Les dijo que Damián estaba indispuesto. Usó otra palabra, pero claramente estaba intentando ocultarlo. Las muchachas no dijeron nada. Solo bajaron la mirada, respondieron con un gracias bajito y dieron media vuelta para agarrar camino hacia su localidad. No discutieron, no insistieron. Fernando se quedó. La señora lo sujetó del brazo con fuerza, casi con urgencia, como queriendo evitar que se fuera tras las muchachas. «No andes trayendo gente a mi casa», le dijo con un tono seco que a nada estaba de ser un regaño. Y luego, con los ojos vidriosos,
¿No ves cómo quedó mi hijo? A Fernando sí lo invitó a pasar. A lo mejor ella pensaba que él era más cercano a Damián de lo que en realidad era. Quizá quería que alguien más viera lo que estaba pasando, o simplemente necesitaba que alguien compartiera su horror. Adentro la casa tenía un olor penetrante. No era exactamente a podrido ni a descomposición, era algo más raro, más vivo. Como cuando hierven sardinas o cuando cuecen brócoli en una olla tapada y después la destapan sin abrir las ventanas. Un tufo salado que picaba la nariz. En la esquina del cuarto del fondo, Fernando lo vio. Damián estaba agachado, en cuclillas, con la cara oculta entre los hombros y las manos. El olor más fuerte venía de ahí, de su rincón. Cuando intentó dar un paso para acercarse, la señora lo detuvo con el brazo, pero no a tiempo para evitar que lo viera. Damián tenía entre las manos una rata. La sujetaba con los dedos en forma de garra, hundidos en el cuerpo del animal. La mantenía firme, como si se le fuera a escapar, aunque ya estaba muerta. Le había arrancado parte del pelaje con los dientes. Se oían ruidos húmedos, repetitivos, como succión y masticación a la vez. El crujido de los huesos se mezclaba con un sonido más pastoso, como cuando alguien revuelve carne con los dedos. Tenía la boca completamente abierta, más allá de lo normal, con la mandíbula desajustada. Babeaba, pero no era saliva normal, era espesa, casi amarilla, y goteaba en hilos gruesos que se mezclaban con la sangre del animal. La nariz se le movía como si estuviera husmeando y sus ojos no estaban enfocados. Eran opacos, se movían de un lado a otro, como si no reconocieran el lugar en el que estaba. El cuerpo de la rata se apretaba entre sus manos como si fuera un juguete blando, con los dedos clavados en la carne. Tenía sangre en los nudillos, los huesos tronaban bajo la presión de los dientes, moliéndolos poco a poco antes de tragar. Fue entonces que la señora, sin quitarle la vista a su hijo, dijo con una voz tan baja que apenas se escuchó: «Hubiera estado mejor que se quedara muerto». Mi hermano quedó traumado y te lo digo en serio. Acá en la casa no podía hablar de otra cosa. A cada rato repetía que se acordaba del sonido, del olor, de la imagen de ese cuarto con las luces apagadas y el cuerpo encorvado de Damián devorando aquella cosa. Decía que el ruido de los dientes no era humano, que podía escucharlo hasta cuando no había ruido. Soñaba con el olor, con esa peste que se le había quedado pegada en la nariz, como si la trajera por dentro, incrustada. Le agarró tanto miedo que empezó a tomar otro camino para irse a la escuela, uno mucho más largo que le sumaba como 40 minutos diarios, todo con tal de no volver a pasar cerca de ese árbol. Aunque, como tú deberías recordar, el árbol fue reducido a cenizas y aún así el miedo no se le fue. No hubiera vuelto a entrar a esa casa ni aunque le hubieran pagado. Tuvo pesadillas como por 2 meses, todas las noches. Despertaba sudando, temblando, con los dientes apretados. Después de esa visita no supimos nada más de esa persona
Y la verdad, estábamos mejor así, aunque me da un poco de vergüenza aceptarlo, ya que esa aflicción no se la buscó él, no fue su culpa. Y sabes, eso es lo peor, porque si le pudo pasar a él, nos podría pasar a cualquiera. Desafortunadamente, esto no acabó ahí, terminó muy mal. Nos enteramos de que alguien mató a Damián, por accidente, dijeron. Pero antes de eso, estuvo como 2 semanas desaparecido. Se había escapado de su casa, pero su mamá no se atrevió a decirle a nadie. No pidió ayuda ni denunció. Cuando le preguntaron por qué, respondió, y cito literal, «Es lo que Dios quiera para él». Claramente la señora ya no sabía qué hacer. Vivía aterrorizada con lo que su hijo se había convertido. ¿O cómo te gustaría verlo a ti? ¿Seguiría siendo él mismo? ¿O ya era otra cosa? Le dispararon en la oscuridad. Ocurrió dentro de un corral, propiedad privada, donde nadie debía estar. Lo encontraron arrancándole la cabeza a un cerdo a mordidas. Quien relató esa escalofriante escena dijo que no parecía que lo hiciera por hambre. Fue como si le quisiera quitar la corteza, como si el cuerpo del animal le estorbara para sacar otra cosa que traía dentro. El hombre que le disparó se entregó voluntariamente a las autoridades. Dijo que nunca había visto algo tan aterrador, que la forma en que aquel muchacho comía la carne cruda y viva era dantesca. Con las manos temblándole le disparó. El cuerpo fue aventado violentamente a unos metros. De su cuello salieron arañas, cientos, miles, arañas pequeñas y medianas. Algunas caminaban, otras saltaban y unas más parecían salir flotando, como si pesaran menos que el aire. La cabeza había quedado lejos, tirada a unos metros, pero hacia la izquierda. El hombre, el que disparó, se acercó por impulso a ella como si algo lo jalara a mirar. Vio que la cara se movía. Y entonces crujió. Se abrió como una fruta seca. El cráneo tronó como un coco quebrándose por dentro. De ahí salió la araña más grande que alguien haya visto jamás. No era solo el tamaño, era lo que transmitía. Sus patas eran como varillas viejas, oxidadas. Tenía un cuerpo hinchado, duro, casi brillante. Y los ojos múltiples, oscuros, húmedos. La criatura agarró el cuerpo de Damián con 2 patas delanteras y lo arrastró sin dificultad como si fuera ropa vieja. Se lo llevó a un árbol, uno de esos enormes, secos que hay por las orillas del pueblo. Damián de por sí era muy delgado. Después de todo lo que había pasado, además estaba demacrado. Tal vez pesaba la mitad de lo que solía pesar. La araña lo subió arrastrándolo con una telaraña gruesa, tensa como cuerda de pescar. Lentamente lo subió hasta la parte más alta del árbol. Lo dejó bien estirado, suspendido entre 2 ramas. Su cuerpo se convirtió en el nido de la araña, pero solo por un tiempo. La que prendió el fuego esta vez fue la madre. Ella fue la que, sin avisar a nadie, sin decir palabra, caminó con un bidón de gasolina y una caja de cerillos hasta la base del árbol.
El fuego subió rápido. Las llamas eran altas. El olor llegó hasta nuestra casa. Mi hermano lo reconoció de inmediato. Con lágrimas en los ojos nos dijo que así olía la casa de Damián aquella vez. Dos. No recuerdo ni cómo se llama, pero era un pueblito cerca de Pachuca. Uno de esos que parecen escondido a propósito entre cerros, con calles de terracería que se convierten en lodo cuando llueve, y con el aire siempre cargado del olor a tierra y leña quemada. Mi tía conocía a una persona de ahí. Es un poco curiosa la manera en que se conocieron. Fue en una combi, coincidían seguido sin ponerse de acuerdo. Primero solo se saludaban, pero después empezaron a platicar. Se hicieron amigas, luego comadres. Doña Justina, que en paz descanse. Esa señora era muy religiosa. No había mañana en que no se santiguara 3 veces antes de salir al patio. Había veces en que ella se ponía su reposo y se iba a la iglesia aunque no hubiera misa. Decía que a Dios se le visita como a la familia, no nomás cuando hay fiesta. Un día nos contó a mi tía y a mí que a ella la llevaban a la iglesia desde que estaba de brazos. Obviamente no se acuerda de eso, pero dice que tiene memorias muy claras desde que tenía como 6 años. Recordaba los bancos largos, la cera derretida en los floreros y cómo el aire siempre olía a incienso viejo y a humedad atrapada. En ese tiempo, según nos dijo, solo había una iglesia abierta en su pueblo. Había varias construcciones, pero esa era la única que seguía dando misa. Venía gente de cerca y de lejos, pero nadie de afuera del pueblo. No era la gran cosa el edificio, ni tampoco el altar, pero el padre tenía fama. Lo que atraía era cómo hablaba ese hombre, cómo hacía que los viejitos lloraran, que los hombres rudos se quitaran el sombrero y que los niños se quedaran callados escuchando. Justina tendría como 17 años entonces. Para ese punto ya conocía a todos los que vivían ahí, a los que iban a misa y a los que no. En los pueblos es fácil, te aprendes las caras, las voces y hasta los pasos de la gente cuando camina. Por eso le llamó la atención ver que en las últimas bancas se sentaba una mujer que no reconocía de ningún lado. Créeme que en esos pueblos tan desconectados, los forasteros se notan. Esta mujer tenía una presencia silenciosa, siempre con la cara tapada, protegida del sol y de las miradas, envuelta en un rebozo oscuro. Se sentaba en la parte de atrás, casi fundida con las sombras. Lograba pasar desapercibida para muchos, pero no para todos. Justina, por ejemplo, no podía ignorarla. Todas las veces que la vio intentó buscarle la mirada, no por chismosa, sino por esa necesidad natural de saber quién se te cruza, pero no pudo. La mujer nunca levantó la vista. Era alguien completamente inofensiva. Nunca hablaba, no se metía con nadie, no buscaba atención, y aún así, como pasa siempre, algunas personas nunca tienen suficiente con que alguien sea tranquilo. Un día, platicando con una amiga después de misa, Justina le preguntó si conocía a aquella mujer. Le describió lo poco que se podía ver, su complexión, la manera de caminar,
el cabello oscuro que a veces se le asomaba por fuera del rebozo. Nada le sonaba a su amiga, nadie la conocía, y eso fue justo lo que le despertó aún más la intriga. No lo planearon, pero una tarde que volvieron a verla, Justina y su amiga se miraron y una le dijo a la otra, «Ven», y se echaron a caminar detrás de ella. No se acercaron mucho, dejaron una distancia prudente como de unos 50 pasos. Querían ver a dónde iba, nada más. La mujer caminó en línea recta durante 2 cuadras, luego giró a la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la derecha. Calles angostas, bordeadas por tapias y nopaleras, algunas con gallinas sueltas o perros que dormían como si nada. Era una tarde seca, con ese viento que trae polvo y sacude las ramas de los mezquites. Fue la amiga de Justina la que lo dijo primero, casi en un susurro. «Sabe que la venimos siguiendo, nos quiere perder». La mujer llegó a una calle que se empinaba rumbo al cerro. Ellas la siguieron, pero el esfuerzo las dejó sin aire. A cada paso el sol parecía más fuerte y la cuesta más empinada. Mientras se detenían para recuperar el aliento, la mujer siguió avanzando tranquila, sin apurarse, hasta que desapareció más arriba, entre los árboles bajos y las piedras grandes que marcaban el límite de lo habitado. Allá arriba había calle, sí, pero solo para subir el cerro. No había casas, nadie vivía allá. Eso fue lo que más les llamó la atención. Se sentaron unos minutos sobre un tronco viejo que estaba tirado a la orilla del camino, entre hierbas secas. Pensaron si valía la pena seguir. Decidieron que lo harían solo si encontraban sus pasos, pero cuando se levantaron a buscar rastro, no había huellas, solo 2 surcos largos, paralelos, como los que deja alguien que va siendo arrastrado, o alguien que no camina, sino que flota, como si sus pies no tocaran el suelo, y lo único que dejara al pasar fueran 2 líneas delgadas marcadas por el roce. Siguieron esas líneas, esos 2 surcos paralelos que se adentraban en el monte, como si alguien o algo los hubiera dibujado con el cuerpo. Todo indicaba que ella los iba a conducir a algo para lo que no estaban preparadas, ni física ni mentalmente. El camino se volvió más difícil. La tierra ya no era pareja, sino suelta, traicionera, y de pronto había cuestas que no parecían tener fin. Algunas tan empinadas que obligaban a las 2 mujeres a detenerse cada 5 minutos, dobladas de cansancio, con la respiración pesada y el corazón golpeando en la garganta. En los alrededores no se oía más que el sonido de sus pisadas sobre la grava suelta y el zumbido lejano del viento entre las ramas secas. Justina decía una y otra vez que ya no valía la pena regresarse, que ahora que habían subido tanto, lo peor era volver sin saber. Lo decía cada que paraban a descansar, como para convencerse a sí misma, y cada vez lo repetía con menos certeza, hasta que llegaron al final del camino, o lo que parecía el final. Ahí no terminaban los surcos, seguían un poco más allá, por entre la maleza y unas plantas espinosas que les cortaban la piel al mínimo roce. Ya no había sendero, solo tierra suelta y piedras amontonadas. Aún así, llegaron hasta donde la curiosidad y la imprudencia las llevó.
Ahí estaba, una pequeña construcción de ladrillo apenas más grande que un ropero. Un módulo cuadrado sin ventanas con una puerta oxidada. Justo en la manija estaba amarrado un rosario medio deshecho con las cuentas ennegrecidas por el polvo y el sol. «¿Estás lista?», dijo Justina con la voz ronca. Abrieron la puerta a la de 3. Lo que vieron no era lo que esperaban ni por asomo. Adentro estaba la mujer, pero no como ellas creían. No era una persona, era una figura, una estatua de yeso. Una virgen cubierta con un rebozo negro. El mismo rebozo que ya le habían visto cubriéndole el rostro en las últimas bancas de la iglesia. A Justina se le llenaron los ojos de lágrimas. La amiga se quedó paralizada, con los vellos de los brazos erizados y un nudo en la garganta. Cada una entendió lo que estaba viendo a su manera. La comadre de mi tía, ebria de fe, creyó que estaban presenciando algo divino, un milagro. La otra sintió que estaba frente a algo que no debía ser mirado, algo que daba miedo, que no tenía nombre ni explicación. Si por ella hubiera sido, de un martillazo la habría hecho añicos. Justina hizo lo contrario, se bajó del cerro apresurada, mandó a llamar al padre y a unas cuantas señoras argüenderas. Mujeres con la fe encendida y la lengua suelta, que no tardaron en subir con ellas para ver la aparición. Entre varios se la trajeron. Bajaron la imagen con cuidado y la colocaron en la iglesia, en un costado del retablo. Hasta aquí todo mal, porque esa figura, esa mujer, ese ser, esa cosa, iba a querer que la metieran a la iglesia si ya tenía su altar en la cima del cerro. Además, nadie nunca había visto una virgen con esa cara, ni con esa vestimenta. Alguien dijo que era la Virgen del Carmen, pero ¿y el bebé? Les dio igual, la instalaron, la adornaron, le rezaron, le hicieron fiesta. Y entonces, un día desapareció. Primero pensaron que se la habían robado, pero alguien jura que la vio subir por el camino empinado por donde se terminaban las casas, que regresó sola a su altar original. La bajaron una segunda vez, una tercera, y aquí es donde yo te pregunto, ¿no te está diciendo algo ese comportamiento? ¿No parece que no quiere estar encerrada en ningún lado? ¿Y si solo la dejaban ser? ¿Y si la dejaban disfrutar la misa desde su banca, como siempre? Pero no, al cuarto intento, a alguien se le ocurrió encerrarla. Construyeron una especie de mausoleo con piedra, con arreglos de flores y veladoras, como si adornar su jaula fuera suficiente para tranquilizarla. No solo se escapó, mató al tipo que construyó el mausoleo. Lo encontraron con la espalda rota y la boca llena de tierra, como si lo hubieran arrastrado desde lo más alto del cerro hasta enterrarlo cara abajo. Desde entonces, llegar al final del camino está prohibido. No oficialmente, pero todos lo saben. Hay varios letreros clavados en la vereda. Uno dice que es propiedad privada, otro que hay riesgo de derrumbes, otro que hay enjambres, pero la verdad es otra. Temen tanto de subir como si en vez de una virgen, allá arriba viviera un monstruo.